Contactores. Ingeniero David Velasco Sánchez, docente. Veremos lo que es un contactor. Un contactor es un elemento conductor que tiene por objeto establecer e interrumpir el paso de la corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando. Tan pronto se energiza la bobina, en el caso de ser contactores instantáneos, pueden tener contactos instantáneos. Este contactor tiene una bobina que va a cerrar o abrir circuitos mediante sus contactos. Un contactor es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación de manera alterna. Es decir, que nada más nosotros controlamos la bobina y ella va a cortar varios circuitos, uno o más. Partes de un contactor. La primera es la carcasa, es el soporte que sostiene toda la maquinaria del contactor. El segundo es un electroimán. Esta es una parte medular en el contactor. Es el elemento motor del contactor, compuesto por un circuito magnético, la bobina, que genera un campo magnético entre los dos muy intenso y provoca el movimiento mecánico de una parte del campo del electroimán. Los contactos son elementos conductores que tienen como objeto establecer o interrumpir el paso de la corriente en cuanto la bobina se energiza. Estos contactos van a abrir o van a cerrar dependiendo de si están abiertos o están cerrados. Simplemente con el solo hecho de manejar una pequeña corriente en el electroimán, o sea en la bobina. Electroimán. El electroimán está compuesto de una bobina. Es un enrollamiento de cobre muy delgado con un número de espiras que al aplicarse tensión genera un campo magnético, es decir, al aplicarle voltaje o tensión. Este a su vez produce un campo electromagnético superior al par de un muelle, de modo que este resorte que separa el núcleo se va a originar que se venza y una las partes del núcleo. El núcleo es una parte mecánica de material ferromagnético, generalmente de forma E, que va fijo en la carcasa. Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético que genera la bobina, colocando en la columna central del núcleo. Ahí se coloca lo que vendría siendo la bobina. La armadura, elemento móvil cuya construcción es similar a la del núcleo. La armadura es un núcleo pero móvil, pero sin espiras de sombra. Su función es cerrar el circuito magnético una vez energizada la bobina, ya que debe estar separado el núcleo por acción de un muelle o resorte. Contactos. Los contactos son dos partes fijas ubicadas en la coraza y una parte móvil colocada en la armadura para establecer o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Contactos principales. Su función es establecer o interrumpir el circuito principal, consiguiendo así que la corriente se transporte desde la red a la carga. Contactos auxiliares son contactos cuya función específica es permitir o interrumpir el paso de la corriente a la bobina de los contactores o los elementos de señalización, por lo cual están dimensionados únicamente para intensidades muy pequeñas. Los contactos principales manejan corrientes más grandes. Estos simplemente van a controlar el paso de la corriente hacia el motor, que puede ser monofásico o trifásico. Veamos lo que es un contactor. Aquí podemos observar que tiene un contacto móvil. Cuando se genera un paso de la corriente en la bobina, lógicamente que vendría siendo el hierro móvil o la armadura, va a tener que irse hacia abajo y esto va a originar que el contacto móvil se mueva, de tal manera que va a cerrar la corriente o el paso de la corriente entre los dos contactos fijos. A estos en algún lado va a ser L1 y del otro lado va a ser T1.
L2 o T2, pero no tan solo un solo contacto. Puede encontrar, como en esta figura se puede ver, 4 contactos fijos y lógicamente tendrá 4 contactos móviles. La armadura tiene un núcleo de hierro que está separado del núcleo fijo mediante un muelle que es el número 4, de tal manera que cuando se le pasa la corriente en las terminales de la bobina, que vienen siendo las 8, este imán va a tener que traer la armadura móvil, y con lo cual se va a cerrar los dos contactos fijos mediante el contacto móvil. Vuelvo a repetir, no tan solo es un solo contacto, sino pueden ser 4, 5 o más contactos que se van a cerrar. En este caso nada más ponemos uno. Los tipos más comunes de contactos auxiliares. Los instantáneos actúan tan pronto se energiza la bobina del contactor. Se encarga de abrir o cerrar el circuito. En el que vimos estaba abierto, lógicamente cuando se energiza se va a cerrar. Los temporizados. Más adelante en las siguientes diapositivas veremos algunos de los contactos temporizados. Actúan transcurriendo un tiempo determinado desde que se energiza la bobina. Temporizados a la conexión o desde la desenergización de la bobina. A esto lo conocemos como on the light y off the light, que lo veremos en otro tema. En su simbología aparecen con 2 cifras. Si las podemos observar, los contactos. Aquellos que terminan en 1 y 2 están representando un contacto normalmente cerrado. Los que terminan en 3 y 4 son contactos normalmente abiertos. 5 y 6 generalmente son contactos normalmente cerrados, pero temporizados. 7 y 8 son contactos normalmente abiertos, también temporizados o de protección. Esto es en los relevadores de sobrecarga. Las cifras de las decenas indican el número de orden de cada contacto en el contactor. En un lado se indica a qué contactor pertenece, es decir, que no va a ser 1, sino va a ser 11 y 12. Se están refiriendo al primer contactor. A lo mejor 23, 24 se están refiriendo a un contacto normalmente abierto y es el segundo contacto. Y así va a aparecer, a lo mejor va a aparecer 21, 22, 20, 31, 32, 41, 42, todos serían normalmente cerrados. O todos aquellos que terminen en 3. Veamos las otras dos terminales, la bobina. Sus contactos o sus puntos de conexión se vienen representando con A1 y A2. En su parte inferior se indica a qué contacto pertenece. También nos indica si la bobina es de 220 o 210 volts. Muchas veces esas son las características que tiene el tipos de contactos. Aquí podemos observar, tenemos lo que vendría siendo los contactos normalmente abiertos, que son contactos de fuerza. Generalmente tenemos 3. ¿Por qué? Porque es un motor trifásico. La entrada sería las 3 terminales L1, L2 y L3 y se irían hacia el motor, que serían la terminal 1, terminal 2 y la terminal 3. Pero podemos observar en las que hay contactos auxiliares. También está uno abierto y uno cerrado. Además que tenemos nuestro núcleo de hierro y nuestra bobina, que son las dos terminales que tenemos en la parte de abajo, que vendría siendo lo que se maneja como A1 y A2 en la parte C. En la parte A son los contactos de fuerza, que controla mayor corriente, los contactos auxiliares, que son B, que manejan corrientes más pequeñas, y finalmente en la parte C tenemos lo que vendría siendo las terminales de la bobina. Partes de un contactor. Veamos, aquí lo podemos observar. Si observamos en lo que respecta a la parte número 1 es la carcasa, y nuestra carcasa tiene
unas características en las cuales podemos ver nuestra bobina, que vendría siendo la que tenemos representada con el número 10. ¿Sí? En algunos casos podemos observar que aquí aparece 1L, L1, L2 y va a aparecer L3, y aquí aparecería 13 porque es un contacto normalmente abierto. Lógicamente L1 va a estar con T1, L2 con T2, L3 con T3, y aquí sería 13 NO. ¿Por qué tiene NO? Porque es un normalmente abierto, es un contacto normalmente abierto. Son las de un lado entran y del otro lado salen hacia el motor, y también el contacto auxiliar. La base, podemos ver el núcleo de hierro fijo y no se ve, pero sí se ve, ligeramente se llega a alcanzar a ver lo que es el muelle, que está representado con el número 5, y la parte móvil del electroimán. Este muelle va a permitir que estén abiertos, y cuando se genera la corriente o pasa la corriente por la bobina van a cerrar sus contactos. Partes de un contactor. Para los contactos de potencia normalmente abiertos se manejan las siguientes siglas. En la imagen se puede ver las siglas 1L1, 3L2, la 5L3 no se ve porque está partido nuestra imagen. Estas terminales van hacia las líneas porque son hacia la línea trifásica. Del otro lado podemos observar son las partes que van hacia el motor, T1, T2 y T3. Estas terminales van directamente hacia el motor. A lo mejor pasarían por el relevador de sobrecarga como la protección, pero podemos observar que entran por L1, L2 y L3 y pasan por T1, por T2, por T3 hacia el motor, de tal manera que cuando se energizan estos contactos van a cerrarse, y no tenemos que estar cerrando primero el interruptor uno, después el otro y después el otro, sino automáticamente se cierran los tres cuando se energiza la bobina. Solo se ve la parte de 14 normalmente abierto, y en la parte superior debería de aparecer el 13 normalmente abierto. Entonces, se trata de un contacto normalmente abierto que es un contacto auxiliar. Este es lo más adelante, lo podremos entender cuando veamos los circuitos para qué lo requeremos ese contacto. La simbología. La simbología se puede observar de la siguiente manera. Aquí podemos ver que va a aparecer L1, L2, L3, T1, T2 y T3 del otro lado del... Si tiene un contacto normalmente abierto sería 13 y 14, si tiene un contacto normalmente cerrado sería 21, 22. ¿Sí? Y la bobina la representamos con un pequeño círculo y en ocasiones le ponemos M. Ahí vendrían siendo las terminales A1 y A2. Esa es la simbología americana, pero también muchas veces se maneja la simbología europea. En lugar de tener una circunferencia como bobina, tenemos un pequeño rectángulo. Veamos cómo se manejan los contactos abiertos, como si fueran unos interruptores. Y aquí es L1, L2 y L3, T1, T2 y T3. Veamos cómo se maneja lo que es el contacto normalmente cerrado. El contacto normalmente cerrado es como ese interruptor, con una pequeña línea indicando que vendría siendo un contacto normalmente cerrado. Y en el otro son las dos barritas cruzadas. Esto es lo que manejaremos más adelante. Simplemente nosotros veremos un equipo parecido al que tenemos a un costado y veremos las terminales 1, 2, 3 y 4. Pues aquí parece que nada más aparecen 3. Son los 3 tornillitos que vemos en la parte superior y los 3 tornillitos que vemos en la parte inferior. Algunos equipos, algunos contactores pueden adaptárseles más contactos abiertos y contactos cerrados. Eso pues se puede ver en el taller. Espero que haya quedado claro lo de los contactos, lo de los contactores.